Hola, hola, bienvenidos a mi canal La Biblioteca Romántica. Hoy voy a hacer un video, el primer video del canal, hablando sobre este género que a mí la verdad me encanta, que es la novela romántica. Bueno, este canal está dedicado a eso, así que bueno, yo había publicado un video hace mucho tiempo narrando Orgullo y Prejuicio, el capítulo primero, pero no he continuado, he tenido mucho trabajo. Así que no he podido seguir narrando, pero pronto voy a seguir subiendo Orgullo y Prejuicio a la plataforma de YouTube, que estoy también en TikTok, pero lo estoy haciendo aquí en YouTube probando suerte. También está mi canal paralelo, que es la Biblioteca de Alejandra, donde puedes encontrar videos de narraciones del Silmarillion, La muerte de Arturo y no es Canción de Hielo y Fuego, es Fuego y Sangre. Fuego y Sangre, esos tres libros por el momento, que es un canal más dedicado a la novela de fantasía también, al género de la fantasía, que es algo que a mí también me apasiona muchísimo, y ojalá en un futuro próximo poder hacer narraciones de manga y cosas así de ese tipo. Bueno, a lo que iba, este video va a ser muy personal, la verdad, porque voy a hablar un poco de mi introducción a la novela romántica, este género que por lo general es bastante mirado en menos. Pero hoy me voy a enfocar netamente no en cosas como históricas de la novela romántica en sí, sino cómo yo me vi envuelta en este género, cómo empecé a leerlo y voy a nombrar algunas novelas, voy a ir publicando algunas fotos por aquí por el video sobre algunas de estas algunos de estos libros que yo leí en mi adolescencia y ya adultez. ¿Cómo empecé? Empecé un verano por ahí el año 2007, tengo muy buena memoria, perdón, año 2008, verano del 2008. En mi casa, junto con mi hermana más chica, no teníamos como tantas cosas, digamos, que cumplir, más que obviamente ayudar en las cosas de la casa y dedicarnos a nuestros estudios, porque en ese momento nosotros todavía éramos estudiantes adolescentes. Por lo tanto, estábamos de vacaciones, no teníamos mucho que hacer, así que un día, por la noche, me entra la curiosidad de empezar a leer novela romántica. No sé por qué, no me pregunten por qué, en este momento no me acuerdo por qué. Si me acuerdo por qué, lo diré. Probablemente estaba muy hormonal. Debe haber sido eso. La verdad, yo ya tenía así como algunas nociones de algunas novelas, pero porque me las había nombrado mi mamá, que eran como las que ella leía en su época, que salía como los Corintellados y cosas de ese tipo. Pero yo, así como una experiencia cercana a ella, no. Entonces, ¿yo qué hice? Fue un programa que tenía en ese tiempo en mi computador, que se llamaba Ares. ¡Uy, qué antiguo! La cosa es que puse así, me acuerdo, puse como, porque ahí por ahí se podía descargar de todo, pero después el computador de uno se llenaba de virus, pero bueno, a ver, estoy aquí promocionando la piratería, etc. Puse en ese tiempo novelas románticas, me acuerdo, y me salieron como un listado de cosas, y me acuerdo que descargué un PDF, que claro, lo descargo, y eran como un montón, venía en ese PDF un montón de novelas románticas, y eran novelas románticas históricas. Bueno, hoy en día la puedo catalogar así, pero en ese momento yo no sabía que existían categorías de novela romántica. La cosa es que la primera novela que leí de ahí fue Deseo, de Virginia Henry, que voy a dejar por ahí la fotito. Una novela de 1995. Y la verdad es que, a ver, con toda la novela romántica que yo he leído a día de hoy, obviamente tú vuelves a ese tipo de novelas y ya dices, bueno, esto no es nada. No, esto no es nada. O sea, hoy en día hay escenas que te vuelan la cabeza. Pero bueno, en ese momento, debo destacar, yo tenía 15 años, ¿ya? Entonces yo estaba en mi etapa hormonal, obviamente. Yo, de verdad, lo digo, cuando yo empecé a leer eso, yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Imagínate una adolescente de 15 años leyendo novela romántica. En ese tiempo, igual voy a hablar más adelante de eso, pero en ese tiempo obviamente
La gente decía, pero ¿cómo puedes estar leyendo esas novelas si esas novelas no son para ti? Tú eres demasiado chica, no puedes estar leyendo eso. Pero bueno, no en el caso de... No pasaba en mi casa, pero después voy a hablar de eso. Pero yo me encuentro con esta novela de Virginia Henley. Yo dije, ¿esto qué es? O sea, ¿qué? Porque además, evidentemente, del contenido de las novelas, ¿no? Que siempre van a haber escenas de contenido erótico, había también harto contenido histórico en las novelas de ella. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaba de esa autora y que me sigue gustando de la novela romántica en general es cuando las autoras, y yo creo que es gracias a mi experiencia con ella particularmente, es cuando las autoras se nutren de lo que estaba pasando en el contexto histórico de su novela y lo anexan ahí. Y Virginia Henley es una experta en eso, porque si no me equivoco, además ella es historiadora, si no me equivoco. Entonces, claro, o sea, no era solamente una novela de amor, sino que además sus novelas tenían un contenido histórico importante. Tú igual aprendías a través de eso. Yo ahí aprendí lo que era la Guerra de los 100 años, el conflicto entre Francia e Inglaterra. Entonces, ahí también tú ibas viendo, ¿no? Y aparecían ciertos personajes históricos también. Entonces, era súper bacán, ¿ya? O sea, yo me enteré de eso como a través de la novela romántica y en específico de esta. Y de ahí nació mi pasión por la novela romántica, yo debo decirlo. Y que la verdad es... Yo he leído muchas críticas al respecto sobre Virginia Henley y su manera de escribir. Y sé que hay dos posturas, o la amas o la odias, es así de simple. Siento como que para muchas autoras como que no existe un término medio con ella. Y a mí me pasó de que yo la amé. Bueno, y así empecé la novela romántica, y yo diría que ese PDF en específico, del cual yo hablaba al comienzo, tenía una cantidad de novelas de Virginia Henley que era... wow, no me acuerdo exactamente de los nombres todavía, porque esto ya hace, como ustedes saben, muchísimos años, o sea, hace como... ¿cuánto? 16 años. No puedo creer lo vieja que estoy. La cosa es que ya hace 16 años, entonces no me puedo acordar de todos los nombres de todas las novelas. Yo me acuerdo que había una que estaba basada en el Imperio Romano, por ejemplo, era como un viaje en el tiempo, que primero se ubicaba en la regencia, después en la época del Imperio Romano, cuando Roma había conquistado la parte de Inglaterra, ¿no? Entonces, como que habían distintas cosas y yo rescataría eso de ella, que la verdad ponía mucho énfasis en la parte histórica y la cierta verdad, hasta cierto punto de lo que se puede, porque obviamente habían personajes ficticios y los escritores igual van acomodando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Su historia, pero para mí eso se sentía muy real, sobre todo en esa época. Entonces yo diría que fue como una especie de despertar para mí súper importante. Ahí fue mi primer acercamiento también con los Bridgerton, y lo dije en un video de TikTok, que en mi perfil de TikTok, la Biblioteca Romántica, también pueden encontrar un video acerca de Bridgerton, que ya hablaré quizás en su momento de eso. También fue mi primer acercamiento a esa serie literaria. Me acuerdo que el primer libro que leí fue el primero de la serie, El Duque y yo, que me gustó muchísimo, la verdad, pero yo no diría que... no me atrevería a decir que Julia Quinn es mi escritora de novela romántica favorita. Hoy en día es muy popular gracias a la serie, pero yo no me atrevería a decir que es mi escritora de novela romántica favorita, al menos de las escritoras de novela romántica famosas que habían en esa época, porque mi favorita, atendiéndonos como a las más antiguas, es Lisa Kleypas. Lisa Kleypas es para mí, aparte que es una mujer hermosa, sus libros son magia, de verdad lo digo. O sea, uno de verdad se enamora de los personajes de esa mujer. Yo diría tanto de los femeninos como de los masculinos. Y muchas de sus novelas, muchas de ellas están ubicadas en el periodo de la regencia. La mayoría de sus series literarias están ubicadas en ese periodo, y hay muchos personajes, muchos libros están conectados entre series. Entonces
Si mal no recuerdo, había una parte habían unos libros que eran independientes que estaban conectados con la serie de las Wallflowers, de las floreros. Y no me acuerdo qué otros más. Bueno, los Ravenel, obviamente, que es como una continuación de las Wallflowers. O sea, están como conectados igual. No lo sé tanto, porque últimamente tanto de Lisa Kleypas no he leído, pero en ese tiempo leía mucho. Uno de mis libros favoritos es La Antigua Magia, que también va a salir por aquí. Y la verdad, oh, Dios. Para mí, Lisa Kleypas es como la reina de todo esto, para mí. Ella es, de hecho, ni siquiera, no sé, Julia Quinn, como que sus libros no son nada, perdón, lo sé, quizás me odien por este comentario, pero siento que sus libros no tienen comparación, más que no sean nada, sino que no tienen comparación con los de Lisa Kleypas, pero bueno. Así fue como yo empecé en el 2008 a leer novela romántica, y bueno, después empecé también a ver muchas películas históricas, de ahí me tiré como a las películas y series históricas. Me acuerdo que veía muchas películas de la Regencia también, y ahí fue cuando le entré a Jane Austen, ¿no? Cuando empecé a leer Orgullo y Prejuicio, pero en ese momento yo no me podía permitir comprar libros porque en Chile lamentablemente los libros son muy muy caros. Y en ese tiempo tampoco yo trabajaba, yo simplemente estudiaba, dependía de mis padres, entonces tampoco podía exigirles a ellos que me compraran libros cuando en realidad teníamos una situación económica que no era muy estable y que no era la mejor. Entonces, ¿qué me quedaba a mí? Solamente de repente descargar algunos PDFs, algunas cosas que me pudieran ayudar a acercarme un poco más a este mundo. Así comencé, así fue que gracias a Virginia Hildy, a Lisa Kleypas, empecé a leer mucha novela romántica. Joanna Lindsey también. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la autora que es más vieja? Porque Virginia Hildy, si bien publicaba, entiendo que como entre los 80 y los 90, Joanna Lindsey es como una de las diosas de este mundo. Pero a mí sus libros no me atraen tanto, debo decirlo. O sea, bueno, en comparación con lo que se ve hoy día, que insisto, ya voy a llegar, o voy a hacer un video aparte de eso, la verdad. No sé, yo la verdad, yo sí leí libros de Joanna Lindsey en su tiempo y la verdad fueron como, no paso de ellos, no es mi favorita, no sé, siento que sus protagonistas son unos brutos, pero así como unos orangutanes, de verdad no los perdón, no los soporto, no los paso. ¿Cuál es el nombre de esta serie de Joanna Lindsey? Ay, no me acuerdo, no me puedo acordar del nombre. Me acordé, Los Mallory. Es como Los Mallory era como la serie y tiene un montón de libros que ya ni sé cuántos son. Yo recuerdo que los leí como en esa época algunos cuando era adolescente y trataba como de, ya voy a seguir con el otro a ver, no lograban engancharme. Yo siento que como que esos protagonistas no eran como para mí, como que no gracias, paso. Ahora, Virginia Hildy también tenía un estilo así como un poco parecido de escribir a la antigua, como protagonistas muy brutos, la verdad. Y yo creo que también era parte del contexto, ¿no? No era como parte de cómo las mujeres en ese tiempo también veían a los hombres. Y yo siento que en ese momento, bueno, muchas de estas mujeres también estaban casadas, muchas de estas mujeres se dedicaban a estar en casa, a cuidar de sus hijos, tenían sus familias y todo eso, y se ponían y escribían. Era un hobby para ellas, ¿no? Y se daban el lujo de también poder publicar y que sus novelas fueran exitosas y todo esto. Pero yo diría que también era como ellas habían vivido de alguna forma sus relaciones con los hombres y cómo ellos los veían. Y yo creo que eso también se reflejaba obviamente en la novela romántica y en las fantasías que hubiesen tenido las mujeres y que las llevaban a la literatura. Quizás Joanna Lindsey por ahí a mí no me entraba, o sea, yo encontraba de verdad que sus protagonistas eran unos brutos. No podía entender cómo había tanta gente que le gustaban los Mallory, de verdad no podía entenderlo. Pero nada, ella era como la diosa de todo esto por ser una de las más antiguas, ¿no?
O sea, hay que entender también que Joanna Lindsey publicó su primera novela en 1977. Entonces los contextos de hoy a 1977 e incluso en la época en la cual yo empecé a leer novela, que fue el año 2008, en comparación con 1977, había mucha diferencia en lo que a la concepción del hombre respecta. Entonces, yo diría que también hay muchas cosas que están relacionadas. Pero bueno, ella no me entraba mucho. Pero sé que es muy respetada, muy querida. Eso no implica que yo no la respete, porque ya quisiera yo tener publicadas la cantidad de novelas que ella tiene y tener ese respeto, ¿no? Pero no es para mí. Uno siempre, yo creo que tiene que saber lo que es para uno y aprender también a respetar que al otro también le guste. Yo creo que eso hoy en día sería muy importante de entender, porque se están dando mucho esto de que no entiendo cómo te puedes gustar este género, prácticamente estás enferma porque te gusta ese género. Pero bueno, creo que haré también otro video al respecto, hablando que creo que la gente que vaya a ver esto y que esté interesada en la novela romántica sabe que hoy día hay un género en particular, un subgénero dentro de la novela romántica que está siendo muy criticado. Así que vamos a hacer un video también al respecto. Bien, otra cosa que encuentro que ayudó mucho a que yo pudiera continuar en el mundo de la novela romántica fueron los foros. Uno de los más destacados, diría yo, de esa época era Notional Max. Y la verdad, para mí era súper entretenido poder interactuar con ellos, poder escribir, poder hacer distintas cosas y mostrarles también a ellos lo que a mí me gustaba o lo que yo encontraba que me estaba pareciendo en ese momento interesante de poder compartir. Entonces yo diría que esas fueron como mis acercamientos en ese tiempo, además de leer, conversar con otra gente al respecto. Y además, como en ese tiempo también existía Messenger, entonces tú los agregabas en el correo y empezabas a conversar con la gente y ellos también te daban su retroalimentación, digamos, de algunas cosas que ellos habían leído, de cómo ellos te podían colaborar a ti. Si quieres leer esto, yo te puedo recomendar esto, etcétera, etcétera. Entonces era muy, muy entretenido y muy interesante. Bueno, están viendo esta parte del video con otra luz, gente, porque me di cuenta de que una parte de ese video había quedado con un sonido un tanto extraño, así que tuve que volver a grabarlo. Pero bueno, ya estábamos entrando a la parte final de todo esto. Y simplemente decir que ese fue mi ingreso a la novela romántica. Recordar esto y hacer este video ha sido un poco emotivo también para mí, porque la verdad es siempre hacer como un flashback, un poco recordar mi adolescencia, momentos muy gratos que viví gracias a las lecturas que tenía, a ir descubriendo autoras, ir haciendo este un poco recuento de mi historia con la novela. Ha sido para mí súper lindo recordar y nada, o sea, yo invito a la gente, a mí me emociona un poco también saber que así como yo, hoy en día hay muchas chicas y chicos también que se están adentrando en el género y que de alguna forma están tratando de que no muera. Y si bien hoy en día es difícil un poco que muera, ya que está tan en boga y está tan de moda, es bonito sentir que al igual que tú empezaste en un momento, hay gente que también está comenzando en este preciso instante. La novela romántica hoy en día, como decía recién, está en boga, está allí y se están haciendo adaptaciones, muchas adaptaciones de ciertas novelas, ya sea por Netflix, por Amazon, etcétera, etcétera. Les pueden gustar o no, pero ahí eso es otro tema. Pero está habiendo un acercamiento. ¿Qué tan bueno puede ser? No lo sé. Va a depender también de la adaptación, de cómo lo reciba la gente. Pero la verdad está habiendo un acercamiento a esto después de tantos años y tantas décadas también de rechazo, ¿no? No digo que porque hoy en día esté en boga y esté siendo popular no haya rechazo. Por supuesto que lo hay. Y hay muchas comunidades que son muy tóxicas. Y por supuesto que en este género las hay.
hay una comunidad que es bastante tóxica y se puede ver simplemente utilizando aplicaciones como TikTok, como Instagram, mismo YouTube. Entonces, por supuesto que lo hay, pero mientras haya gente que haga lo que tiene que hacer, que es, digamos, leer y también saber qué es distinguir la realidad de la ficción, creo que está todo bastante bien. Cuando ya eres un adulto y tienes criterio, creo que también es importante discutir qué es realidad y qué es ficción. Y cuando sabes distinguir eso, creo que puedes elegir algo y leerlo sin la necesidad de confundir realidades, ¿no? Y esto pasa en distintos géneros. Como resumen de todo esto, e insisto, ha sido un verdadero honor poder hacer este video y poder presentárselos a ustedes. Para mí ha sido fantástico y quiero mantenerme en este mundo por siempre, de verdad, porque me ha entregado muchas satisfacciones y me ha dado muchas alegrías. Muchas gracias a la gente que visite este video. Un beso por quedarse hasta aquí. Y bueno, estaré subiendo más contenido, como dije recién, y dándoles a ustedes todo esto de este género que nos fascina tanto, porque si estás visitando este canal es porque te gusta y tienes curiosidad. Así que voy a estar haciendo más contenido para ustedes. Los quiero mucho, un beso, y eso ha sido todo por hoy en la Biblioteca Romántica. Adiós.